Coincidencias históricas extrañas. El ataúd de Charles Francis Coughlan. En 1899, Charles Francis Coughlan, un actor canadiense procedente de la isla del Príncipe Eduardo, murió en la ciudad de Galveston y fue enterrado en un ataúd de madera en esa ciudad sureña estadounidense. Años después, un fuerte huracán golpeó Galveston y de alguna manera el ataúd salió al mar, mismo que viajó kilómetros y terminó en las costas de una isla. Tiempo después fue encontrado por pescadores de dicho lugar, que se trataba de la isla del Príncipe Eduardo. Francis regresó a su lugar de nacimiento. ¿Habrá sido el destino? La maldición de Tamerlán. Tamerlán, también conocido como Timur, fue un conquistador turco-mongol y también primer gobernante de la dinastía timúrida. Quiso restaurar el gran imperio mongol del fallecido Gengis Khan. Timur vivió desde 1336 hasta 1405 y gobernó desde 1370 hasta su muerte. Se refería a sí mismo como la espada del Islam. Fue enterrado en un mausoleo en Samarcanda, pero su cuerpo fue exhumado en 1941 y examinado por Mikhail Gerasimov, un antropólogo soviético. La tumba de Timur tenía una inscripción con la frase: "Cuando me levante de entre los muertos, el mundo temblará". Y se encontró una segunda inscripción en su ataúd: "Quien quiera que perturbe mi tumba, desatará un invasor más terrible que yo". Las fuerzas de Adolf Hitler invadieron la Unión Soviética 3 días después, como parte de la Operación Barbarroja, que fue la operación militar más grande de la historia. Unos días antes de la victoria soviética en la batalla de Stalingrado en 1942, Timur fue enterrado nuevamente en un ritual islámico. ¿Habrá sido coincidencia o en realidad fue una maldición? Mark Twain. Mark Twain nació en 1835, cuando el cometa Halley pasaba por la Tierra. Solo pasa cada 76 años, aproximadamente, pero Mark predijo que iba a fallecer cuando este volviera a pasar. "Vine al mundo cuando pasó el cometa Halley, en 1835. Sé que volverá a pasar el año que viene, y espero irme con él", dijo en 1909. El escritor murió el mismo día que el cometa volvió a pasar, en el año de 1910. Coincidencias históricas de los presidentes de Estados Unidos. Abraham Lincoln y John F. Kennedy son dos expresidentes reconocidos en su país y mundialmente por sus propuestas para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Ambos murieron en condiciones muy extrañas. Ambos presidentes fueron asesinados por un tiro en la nuca un viernes antes de un día festivo. Lincoln en la víspera de Pascua, Kennedy en la víspera del Día de Gracias. En el momento del asesinato, ambos estaban acompañados por su esposa y otra pareja casada. Cada uno tuvo un amigo de nombre Bill Graham. Kennedy tenía una secretaria de nombre Lincoln. Lincoln tenía un secretario llamado John. Los sucesores de ambos fueron sus vicepresidentes de apellido Johnson. Ambos eran sureños y demócratas. John F. Kennedy, ¿habrá sido la reencarnación de Abraham Lincoln? ¿O fue el destino que quiso dar aviso a este país? Vecinos musicales. George Frederick Handel fue un compositor famoso del siglo XVIII. Vivió en Londres, en la dirección Brook Street 25, donde pasó la mayor parte de su vida. Cientos de años después, en el siglo XX, en ese mismo lugar, en la casa de al lado, la número 23, vivió Jimi Hendrix, otro famoso músico de la época. El edificio ahora es el Museo Handel and Hendrix en Londres. ¿Este lugar habrá estado destinado a genios musicales? Anne Hathaway, una usuaria de Twitter,
En una publicación, entregó 2 datos curiosos que relacionan la vida del artista Anne Hathaway con un escritor que vivió en el siglo XVI, William Shakespeare. El primero de ellos hace alusión al parecido físico que existe entre el esposo de Anne, Adam Shulman, y el dramaturgo británico. Estas similitudes son, principalmente, en la forma triangular del rostro, los ojos redondos y la nariz afinada. Son casi idénticos, aunque esto se deja muy a la perspectiva de aquel que lo vea. Además, una coincidencia muy extraña en el caso es que la esposa del gran escritor inglés Shakespeare también se llamaba Anne Hathaway, como la actriz. Un dato más, que es muy discutible, es que la usuaria de Twitter comentó que Shakespeare escribió una frase, la cual hace alusión a la pareja actual. La vida es muy corta para amarte solo en una. Prometo buscarte en la próxima vida. Sin embargo, no se ha encontrado la frase en alguno de sus escritos. En realidad, ¿se tratará de la reencarnación del dramaturgo o solo es una mera coincidencia? La historia del Titanic. En 1889, el autor Morgan Robertson escribió un libro titulado Futilidad o el naufragio del Titán. El libro describió un barco de pasajeros llamado Titán, descrito como insumergible, y su eventual hundimiento después de golpear un iceberg mientras viajaba por el océano Atlántico. La historia del Titán se publicó 14 años antes del hundimiento del Titanic. De hecho, los detalles del Titán y el incidente son casi idénticos a lo que le sucedió al Titanic. Eran casi del mismo tamaño, transportaban casi la misma cantidad de pasajeros, y de los cuales más de la mitad murieron. Los barcos se movían a una velocidad similar. Golpeó un iceberg en su lado del estribor en abril, a unas 400 millas de Newfoundland. ¿Habrá sido una predicción del autor? La predicción de Edgar Allan Poe. El creador del policial y eminencia de la literatura del terror no deja de sorprendernos nunca. En su única novela, la narración de Arthur Gordon Pym, Edgar cuenta la historia de 4 marineros que sobrevivieron al hundimiento de su nave y terminan por comerse a un chico llamado Richard Parker. Poe dijo que esta historia había sido basada en hechos reales, pero eso no era verdad. 46 años después, un bote realmente se hundió, y los miembros del equipo no tuvieron otra alternativa que comerse a uno de los chicos para sobrevivir, y el chico se llamó Richard Parker. ¿Crees que Edgar Allan Poe haya viajado en el tiempo y descrito esta historia? Los sismos en México. México está ubicado dentro de varias placas tectónicas: la placa del Caribe, la placa norteamericana, la placa de Cocos, la placa del Pacífico y la placa de la Ribera. Esto ha ocasionado desde tiempos muy antiguos que haya una gran cantidad de sismos. Incluso en este preciso momento puede estar temblando y no lo sientas. A lo largo de la historia del país se tienen registros de sismos muy fuertes. De tiempos prehispánicos se ven algunos códices antiguos y posterior a la conquista en escritos que dejaron muchos sacerdotes. Lo que es seguro es que desde el siglo XX se tienen registrado varios sismos. El de mayor impacto y que generó un gran daño a la estructura de edificios, así como la construcción social, y lo más lamentable, hubo muchas pérdidas humanas. Sucedió el 19 de septiembre de 1985. Sin embargo, en las redes sociales mostraron que al poner los dígitos completos de la fecha y sumar cifra por cifra, es decir, 19 del 09 del 85, o bien 1 más 9 más 0 más 9 más 8 más 5, resulta en el número 32. Lo sorprendente es que, si a 1985, el año de ese terrible sismo, le sumamos este número, nos da 2017, año que hubo otro sismo con terribles consecuencias, como la cantidad de fallecidos. Lo más aterrador es que ese sismo sucedió el 19 de septiembre del 2017, misma fecha que la anterior, y pasó un par de horas después del simulacro y la conmemoración de las víctimas de aquel sismo terrible de 1985.
la probabilidad de que esa coincidencia sucediera era menor al 5%. ¿Será que ese día está maldito? Fechas sorprendentes. Hay eventos que no se repiten, o más bien, la probabilidad que la sucesión de esos mismos eventos se repitan consecuentemente en años subsecuentes es muy baja, pues resulta que, a mediados del siglo XX, hubieron algunos eventos que pareciera se han repetido en el siglo XXI. A continuación se los describo. En 1938, la Selección Nacional de Francia se corona campeona en el Mundial de Fútbol de ese año. En 1939, hubo un incendio de gran escala y de gran impacto en Australia. En 1940, al país nipón, que previamente se le había seleccionado como sede de los Juegos Olímpicos, se le removieron por cuestiones bélicas, por lo cual en ese año se cancelan los Juegos Olímpicos en Japón. En 1941, a raíz de los conflictos bélicos relacionados a la Segunda Guerra Mundial, Japón ataca con bombas Pearl Harbor, un puerto marino de Estados Unidos, lo cual ocasiona que dicho país se involucre mayormente en dicha guerra. Al parecer, estos eventos se han repetido de manera subsecuente en este siglo. En 2018, Francia se coronó campeona en el Mundial de Fútbol. En 2019, un gran incendio afectó gran parte de Australia. Los Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo en Japón fueron cancelados, a consecuencia de la terrible enfermedad que se está expandiendo en ese año. ¿Será posible que solo sea una coincidencia? ¿O serán eventos que sucederán? No queda más que esperar. ¿Qué será lo que suceda en el 2021?